Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 2, 8 a 16. La Pascua de los judíos debía celebrarse. Y les dijo, saquen ahora y llevándoselo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los sirvientes que la sacaron lo sabían. El maestresala llamó el novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido bien, entonces el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, incluyendo las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. De nuevo vamos a leer versículo 8 que dice, y les dijo, saquen ahora y llevándoselo al maestresala. Y lo llevaron. Jesús ya había obrado un milagro, pero los presentes aún no lo habían presenciado. Por lo tanto, al decirles que sacaran el vino, lo verían con sus propios ojos. Sin embargo, el primer bocado del agua convertida en vino no le correspondió a nadie más que el maestresala. Él fue el primero en probar el vino que Jesús había preparado. Esto se debe a que Jesús les había dicho que llevaran la primera copa al maestresala. Por lo tanto, obedecieron al Señor Jesús y la llevaron. Esa no fue idea de nadie más, sino de Jesucristo mismo, pues él sabía que el agua ya se había convertido en vino, y probablemente también sabía que tendría un sabor fantástico para todos, pero el maestresala sería quien declararía que era mejor que el vino que habían bebido antes. Esto también muestra que hubo un momento en que, estando Jesús con ellos, el vino se apagó. Sin embargo, al recurrir a Jesús, fue Él quien produjo el vino. Siempre que nos sentimos con poca energía espiritual, es decir, cuando necesitamos una renovación de su espíritu, recorrimos a Jesús, pues Él es quien
puede cambiar las cosas. Él puede darnos esa renovación que necesitamos. Sin duda, es un sacrificio. Cuando alguien quiere bajar de peso, empieza a cuidar su alimentación y eso también es un sacrificio. De igual manera, para ganar fuerza espiritual, uno necesita sacrificarse por Dios y eso producirá los beneficios. Versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua convertido en vino, sin saber de dónde era, pero los sirvientes que lo sacaron sí lo sabían. El maestresala llamó al novio. Juan aclara la diferencia de conocimiento entre el maestresala y los sirvientes. Los sirvientes sabían cómo el agua se había transformado milagrosamente en vino, gracias a Jesús, quien lo había hecho. Sin embargo, el maestresala no lo sabía. En otras palabras, al no saber de ese cambio, se convirtió en un observador del milagro sin saber que se había realizado. Pensó que el vino era el mejor vino. Eso significaba que los milagros que Jesús hace son los mejores, incluso para añadir bebida. Por lo tanto, esto se puede aplicar a la alimentación de las miles de personas que multiplicaron el pan y el pescado. Por supuesto, los discípulos habían comenzado a comprender que el pan y el pescado se multiplicaban, y posiblemente también la gente después de un tiempo. Sin embargo, la cuestión del sabor nunca se había planteado con respecto al pan y el pescado. Sin embargo, si se compara la conversión del agua en vino, el sabor le pareció muy agradable al gobernador del banquete, es decir, no era agua lo que estaba probando, sino vino, y tenía un sabor delicioso, porque tenía la mano de Dios, aunque él no lo sabía. En vista de los miles que habían probado el pan y el pescado, una vez realizado el milagro de la multiplicación, uno también puede imaginar que el pan y el pescado multiplicados fueron los mejores que habían probado, aunque no se comentó al respecto. Esto nos lleva al hecho de que lo que Dios hace, incluso cuando realiza un milagro, lo hace de la mejor manera. En otras palabras, por ejemplo, cuando creyó las cosas al principio, era perfecto. E incluso Dios había dicho que era bueno. Sin embargo, durante la fiesta, el gobernador probó el vino sin saber que era agua convertido en vino y dio su opinión sobre el vino, diciendo que era el mejor, lo que significaba que, por supuesto, era muy bueno. Y cuando Dios hace algo en un servicio religioso, por supuesto, siempre lo hace muy bien. Lo hace de una manera grandiosa para que incluso a quienes nunca han asistido a un servicio tengan la misma idea de que Dios hace las cosas bien. Sin embargo, hay quienes ni siquiera oran a Dios sobre los servicios y sobre cómo Dios interviene y hace del servicio su servicio en lugar del servicio de la humanidad, pues allí es donde surgen los milagros. El gobernador
quería que el novio comprendiera sus pensamientos sobre el vino. No lo decía con lisonja, sino con la verdad. Cuando uno probó el agua convertido en vino, y fue el milagro que Jesús había hecho, la gente dirá la verdad al respecto, que es bueno. Y el gobernador dijo que era el mejor vino. Versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre al principio sirve el buen vino, y cuando los hombres han bebido mucho, entonces el que es peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El gobernador compartió su opinión sobre cómo resultan otras bodas u otros eventos. Quienes llegan primero y beben el vino, prueban el mejor. Sin embargo, quienes llegan tarde y se pierden la primera parte, pierden ese buen sabor y el vino malo viene después. Además, se puede agregar que cuando la gente está más ebria de vino, se supone que no se preocuparán tanto cuando se sirva el vino menos bueno, porque probablemente no les importará en absoluto. Sin embargo, cuando Jesús entra en escena y cambia el rumbo de los acontecimientos, compartiendo un milagro con ese acto de la presencia de Dios y el milagro de Dios ocurriendo, eso fue motivo de regocijo, pues los presentes pueden presenciar el milagro que Jesucristo mismo realizó. Cuando Él hacía un milagro, quienes veían el resultado daban gloria a Dios. Al menos eso era lo que debían hacer de manera indirecta. El gobernador de la fiesta estaba dando gloria a Jesús por lo que había dicho sobre el vino, que era el mejor vino. Así lo que Jesús había hecho era lo mejor, mejor que las cosas naturales que ocurren, pues lo sobrenatural hace que lo natural parezca mucho menos impresionante. Versículo 11 dice, este comienzo de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo interesante de esto es que Juan mencionó que sus discípulos habían creído en él. Muy diferente fue cuando su propia familia, incluso después de tantos milagros, no creyó en él. Sin embargo, parece que Jesús llamó a sus discípulos y esto indica que no todos pudieron haber creído en él. Pues por eso se menciona, o al menos esa es la idea, que no todos sus discípulos llamados creyeron en él hasta el milagro que Jesús realizó. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Jesús iba a hacer muchos más milagros que ese y muchos más asombrosos. Sin embargo, esto provocó que sus discípulos creyeran en él. Y esa es la buena noticia. Sin embargo, aquí no dice si más tarde el maestresala se dio cuenta de lo que Jesús hizo, ni de dónde provenía ese vino.
Además, no menciona si los sirvientes del banquete creyeron en él. Cuando dice que sus discípulos creyeron en él, se refiere a aquellos a quienes él había llamado. Pero el texto no dice que otros en el banquete hubieran llegado a la misma creencia. Sin embargo, Juan podría haber estado tratando de señalar que en esa fiesta de bodas sus discípulos, tal vez todos esos primeros discípulos, creyeron en él. Jesús debió haber elegido, por supuesto, el lugar donde realizó el primero de todos sus milagros, y eso fue en Galilea. Pero ni siquiera en su ciudad natal, Nazaret, en cambio, fue en Caná de Galilea, donde realizó su primer milagro. La gente aceptó mejor este milagro que cualquier creencia en Jesús en Nazaret. Si bien hubo algunos milagros en Nazaret, la incredulidad de la gente había hecho que Jesús no realizara muchos. Y así sucede hoy. La creencia en Jesús hace que ocurran milagros. Sin embargo, cuando Jesús realiza un milagro, manifiesta o revela su gloria. Su gloria mientras estuvo en la tierra estuvo mayormente oculta, pero cuando realizó milagros, su gloria se reveló. Versículo 12 dice, después de esto bajó a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí pocos días. Jesús se dirigía a Capernaum. Sin embargo, parece que toda su familia lo acompañó desde Nazaret, pero permanecieron allí pocos días. Su madre sin duda había creído en él desde el principio. Es decir, su madre nunca descreyó de él ni de sus milagros. Ella nunca dudó de Jesús porque María sabía desde el momento en que Gabriel la visitó quién era Jesús. Cuando se refiere a sus hermanos, probablemente incluía a todos los que habían ido con su madre y él a Capernaum. Sin embargo, aquí no se dice que Jesús hubiera hecho ningún milagro. Cabe imaginar, sin embargo, que sus hermanos estaban en la fiesta de bodas y descubrieron que Jesús había realizado el milagro de convertir el agua en vino. Si no estaban allí, su madre debió contárselo a su regreso. Se supone, sin embargo, que toda la familia había ido a la celebración de la boda. También se supone que quienes acompañaban a Jesús en su camino a Capernaum eran los que esperaban que hiciera más milagros, como el que había hecho en Caná de Galilea, aunque no sabían qué tipo de milagros haría, ni si haría alguno. Quizás sus expectativas no se cumplieron mientras estuvieron en Capernaum en ese momento. Estuvo allí solo un corto tiempo, pero tampoco se dice qué hizo allí. ¿Qué hizo allí? Los discípulos que habían llegado a Capernaum eran solo los primeros 5, Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Nataniel. Él también estaba en Capernaum con su familia, y Jesús podría haber pensado en trasladar su ministerio de Nazaret a Capernaum.
lo que podría haber significado trasladar también a su familia a Capernaum. Sin embargo, aquí se afirma que se quedaron poco tiempo antes de partir hacia Jerusalén. Quizá todos tenían que prepararse para su viaje a Jerusalén e iban a ir juntos. Versículo 13 dice, y estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Dado que la mayoría de los judíos celebraban la Pascua, y para los judíos religiosos probablemente todos, era también un momento para reunirse con la familia. Así que en los caminos que llevaban a Jerusalén debía de haber mucha gente viajando. Jesús y quienes lo acompañaban hicieron un viaje de Capernaum a Jerusalén de unos 128 a 145 kilómetros a pie, lo que podría haber tomado de 3 a 5 días. La Pascua era la celebración que celebraba el hecho de que el ángel de la muerte pasó por encima de los israelitas mientras estaban en Egipto, y ninguna de las familias hebreas murió. Pero todas las familias egipcias tuvieron al primogénito muerto en esa noche en particular. Por lo tanto, debía ser un recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos. Además, la sangre se colocaba en los postes de las casas para asegurar que los que estaban dentro no murieran. Por eso se llamaba Pascua, porque el ángel de la muerte había pasado por encima de sus casas y no había matado a nadie dentro de ellas. Los judíos comían pan sin levadura, hierbas amargas, bebían 4 copas de vino, narraban la historia del éxito de Egipto y cantaban los salmos 113 a 118. Jesús y todos sus discípulos, incluso María y sus hermanos, seguían las tradiciones en Jerusalén durante la Pascua. Claro que había excepciones para los niños, pero los adultos, incluso las mujeres, participaban en beber las copas de vino, 4 de ellos. Versículo 14. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Claro que fue durante su infancia que debió ver lo mismo. No parece que esto fuera algo nuevo para él, pero esperaba que vendieran bueyes, ovejas y palomas igualmente. Esto se debía a que se habían enriquecido con quienes venían a ofrecer sus sacrificios, y para felicitarles las cosas, en lugar de traer los suyos, compraban algunos en el templo y los ofrecían para no tener que lidiar con el largo transporte de sus propios animales. Parece que era genial para los comerciantes, pero para el Señor Jesús no era lo que Dios quería. Esos cambistas estaban allí en el templo. Eran aquellos a quienes se podría pagar para solicitar un determinado animal ya
fueran pobres, de clase media o ricos. Por lo tanto, la forma en que los israelitas determinaban la pertenencia de una persona a cada una de estas clases es tema de especulación, pero es posible que esa determinación se basara en sus documentos de identidad si los tenían. Sin embargo, la mayoría probablemente solo eran honestos al comprar según sus posibilidades. Esos cambistas simplemente hacían lo que consideraban beneficioso para el pueblo. Como comerciantes se supone. Sin embargo, Jesús no buscaba la conveniencia del pueblo. En realidad era un sacrificio que el pueblo debía haber hecho. Además, según Jesús, el templo no era un lugar para comerciar ni para ganar dinero, sino un lugar de oración. Versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, incluyendo las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los campistas y volcó las mesas. Sin embargo, este fue el momento en que Jesús estaba diciendo a actuar. Dicho esto, no actuó cuando era más joven, sino al comenzar su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, Jesús no hizo lo que hizo al expulsar a los animales del templo. Cabe preguntarse, ¿por qué no? No era su momento. Al comenzar su ministerio fue cuando mostró más de su gloria junto con su enseñanza. Por lo tanto, durante ese tiempo, Dios esperaba que reaccionara y enseñara al pueblo. Pero durante su infancia, Dios no esperaba esas cosas de Jesús. Sin embargo, tenemos el caso cuando Jesús tenía 12 años. Dijo que debía ocuparse de los asuntos de su padre. Al ver los asuntos que se estaban llevando a cabo en la casa de su padre, decidió actuar de inmediato. Como dice el versículo, hizo un azote de cuerdas pequeñas. Ese fue el que usó para expulsarlos del templo. No solo expulsó a unos pocos del templo, sino que dice que los expulsó a todos. Es decir, cuando dice a todos, debe haberse referido a los animales que expulsó del templo. También arrojó el dinero al suelo y volcó las mesas. Los cambistas probablemente intentaban recuperar la mayor cantidad posible del dinero arrojado al suelo, pero los animales se dirigían fuera del templo. Las palomas probablemente volaron. Las ovejas se alejaron junto con los bueyes. Por supuesto, detener a los bueyes debería haber sido muy difícil, pero detener a las ovejas fue más fácil. ¿Quién sabe si los cambistas lograron recuperar sus animales? Pero probablemente estaban muy frustrados con lo que Jesús había hecho. Jesús tampoco fue arrestado, lo cual habría sido bastante gracioso. Versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas,
quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sin embargo, él debía de llevar ropa de rabino, por lo que se distinguía como tal. Así que cuando lo hizo, no tuvieron más remedio que hacer exactamente lo que les había dicho. Quizás esperaban a que se fuera. Pero lo cierto es que la Pascua duraba toda la semana. Por lo tanto, Jesús se había asegurado de que no volvieran a preparar sus mesas para esa Pascua. Aleluya. En el nombre de Jesús. Juan 2, 8 a 17, 16. La Pascua de los judíos debía celebrarse. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.